a quien les decimos que les bendecimos y que el Señor nos abra los ojos de nuestro entendimiento para recibir esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Pueden cerrar sus ojitos un momentito. Gloria a Dios. 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 Necesitamos de ti, Espíritu Santo. Necesitamos de ti, Espíritu Santo. Tú eres verdad. Tú no eres mentira. Tú eres verdad. Tú eres la verdad. Jesús, tú eres el camino. Tú eres la verdad y la vida. Enséñanos a tu manera, Señor. Aleluya. Que mi corazón sea templo de tu Espíritu. Que mi espíritu sienta tu calor. Sea yo una santa habitación, agradable a tu espíritu. Que mi corazón sea templo de tu espíritu. Que mi espíritu sienta tu calor. Sea yo una santa habitación, agradable a tu espíritu. Anhelo conocer tu gloria y ofrecerte sacrificios de alabanza. Llena este templo, Dios, con tu espíritu otra vez. Anhelo conocer tu gloria y ofrecerte sacrificios de alabanzas. Llena este templo de tu espíritu otra vez. Oh, gracias, Espíritu Santo. Necesitamos de ti. Sin ti nada podemos hacer. Eres tú quien nos puedes enseñar. Eres tú quien nos puedes consolar. Eres tú el que nos puedes hacer entender. Espíritu Santo. Por eso el Padre te envió para que esté con nosotros. Aleluya. Y no apaguemos el Espíritu Santo. No contristemos al Espíritu Santo, aleluya. Más bien nos gocemos con Él. Más bien recibámonos en nuestro corazón con alegría, con gozo, con anhelo, como Él nos anhela celosamente. Oh, gracias, Dios mío. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Ningún espíritu contrario puede dañar lo que Dios ha empezado. Ningún espíritu contrario puede contra los hijos de Dios. Ningún espíritu contrario puede, a menos que yo le dé permiso o a menos que Dios así quiera. Gracias, Espíritu Santo. Eres lo más hermoso que tenemos en nuestras vidas. Qué bueno poder tenerte, Espíritu Santo. Qué bueno contar contigo. Qué buena es tu guianza. Qué bueno es que me enseñes. Hemos venido a este lugar para que nos enseñes de tu palabra. Para que esa palabra no caiga en tierra árida, sino en tierra fértil. Para que produzca fruto, pero fruto del Espíritu Santo. Que no sea yo de doble ánimo, que no seamos de doble ánimo, una cosa ahora y más tarde otra. Que no seamos fluctuantes como niños. Oh, santo es tu nombre. Santo es tu nombre, aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Santo eres. Santo es su nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor.
Vamos a dar inicio al mensaje de la palabra de hoy y es importante, iglesia. Con temor y temblor, como dijo Pablo, estoy aquí. Porque el Señor me muestra cosas, porque yo veo cosas, porque yo sé cosas. Y no es fácil. No es fácil pararse aquí. No es fácil. Pero lo hago porque sé que es el Espíritu Santo en mí. Porque no soy yo. Y quiero que sea el Espíritu Santo que fluya de una manera especial. Para que no sigamos divagando. Para que no sigamos en la duda, como las ondas del mar. Como la ola del mar que va y viene. El viento, usted sabe cómo suben las mareas, ¿verdad? La tierra se mueve y el viento mueve las olas. Cuando no hay mucho viento, las olas no son muy altas. Entonces cualquier viento de doctrina, cualquier viento, cualquier cosa nos hace fluctuar. Pero el Señor nos ha llamado a que nos mantengamos firmes en su palabra, firmes en la comunión con Él, firmes. Aleluya. Dios es maravilloso. Vamos a ver primera carta de Juan, capítulo 2. Cuando el Señor nos ministra con palabras así como esta, es porque necesitamos esta palabra, iglesia, la necesitamos mucho, allá afuera y dentro también. Cuando hablo dentro me estoy refiriendo a la iglesia en términos generales, ¿saben? Cuando yo hablo de iglesia, hablo en términos generales, la iglesia de Cristo congregada en todo el mundo también, pero hay lobos rapaces. Hay también anticristos. ¿Y qué es anticristo? Estar en contra de Jesús. Y estar en contra de Jesús no es que yo me pare allá nada más y yo diga, sí, porque yo no creo que Jesús es el Hijo de Dios. No, también con mis actos. Yo también soy un anticristo cuando yo hago cosas contrarias a lo que dice la palabra del Señor. Dice así, ya lo tienen, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 18. Me gozo porque cuando el hermano presidió, habló sobre las tinieblas y la luz, y precisamente este capítulo habla sobre las tinieblas y la luz. Dice, las tinieblas van pasando y la luz alumbra. Ya alumbra, dice, ya alumbra. Entonces también dice que el que guarda los mandamientos, ese es el que tiene el amor de Dios y permanece en Dios, ese es el que se va perfeccionando en el amor de Dios. El que guarda los mandamientos, no es que usted los agarre en un papelito, se los pone aquí en el bolsillo, lo dice en la cartera, o diga, tengo la Biblia guardada allá en un cajón, allá la tengo guardada, estoy guardando los mandamientos del Señor, porque así hay muchos. Ya la Biblia guardadita y no estoy aprendiendo los mandamientos. Otros la leen y no la entienden, porque no han abierto su corazón y han permitido que Dios trabaje en los corazones. Tenemos que permitir que Dios trabaje en nuestros corazones. Amén, porque un corazón duro no le entra nada. Entonces dice así, hijitos, ya lo tienen, ¿sí? Vamos a ver del anticristo. Y esto pasó desde Adán y Eva, el anticristo, Satanás. Desde Adán y Eva, él fue a hablar en contra de, ¿verdad? Le dijo, con que Dios les dijo que no comieran de ese árbol. Bueno, dice así, primera carta de Juan, capítulo 2, 18, dice, hijitos, ¿quién está hablando ahí? El Padre. Porque Él es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Hijitos, ya es el último tiempo. Imagínate, Juan, en aquel entonces, hace más de 2000 años, dijo, ya es el tiempo. ¿Cómo estaremos nosotros, iglesia? Si más de 2000 años Juan dijo esta palabra, ¿cómo estaremos nosotros hoy día? Que ya es el último tiempo. Escuchaba de un predicador, dice, de un maestro, dice, esta es la última generación. Porque están sucediendo cosas que ya están escritas
Hay que orar, sí, hay que orar para que Dios nos dé fortaleza, pero las cosas se van a cumplir. Y se tienen que cumplir. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y hay bastantes, ¿verdad que sí? Bastantes en contra. Y esos no son los que están en el mundo, iglesia. Están sentaditos escuchando la palabra. Están sentaditos, están levantando manos, cantando a Dios. Dice adorando a Dios. Pero están haciendo cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Y se salieron de nosotros. ¿De dónde salieron? Nosotros. No vino de allá del mundo, salieron de nosotros. Porque para hacer una cosa contraria a lo que dice Jesús es porque yo he oído qué dice Jesús. Amén. Yo oí qué dice Jesús y yo voy a decir no. O sí. Y con mis actos yo lo niego. Con mis actos yo niego a Jesús. Con mis actos yo hago cosas contrarias a la de Jesús. O a lo que dice la palabra, ¿verdad que sí? Entonces dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban o están reunidos, pero no son. No son. Entonces tenemos que tener precaución, iglesia, porque el don de discernimiento lo da el Espíritu Santo, pero si yo conozco la palabra, lo que dice si es bueno o es malo. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice Juan. No eran discípulos de Jesús, pero estaban haciendo ver. Y por ejemplo, el mejor ejemplo, Judas, estaba ahí. Todos los secretos que Jesús hablaba con los discípulos, Judas estaba ahí. Pero ¿sabes qué? Jesús sabía quién era Judas. Jesús sabe quién soy yo, quién eres tú. Jesús lo sabe, ¿verdad que sí? Así como se reunía con ellos, pasaron tanto tiempo juntos, Judita, con Jesús, siendo discípulos, entre comillas, pero era incrédulo. Iba en contra de Jesús. Pero Jesús lo dejó ahí. ¿Pero qué pasó al final? Todo salió a la luz al final, ¿verdad que sí? Todo sale a la luz, tarde o temprano. Salió a la luz todo al final. ¿Y cómo quedó Judas? Ahorcado. Vendiéndose por 30 monedas. Y los sacerdotes dijeron, nosotros no tenemos nada que ver contigo. Porque él fue y les tiró la moneda y era demasiado tarde. Entonces, sepamos, iglesia, que esto pasa. Y tenemos que estar cada día más en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Prestando atención a la palabra de Dios. Y que no nos pase hoy como Judas, ¿verdad? Y como los discípulos dicen, seré yo. Cada uno de nosotros sabe hasta dónde da. Y cada uno de nosotros sabe lo que está haciendo. ¿Sí o no? Yo siempre he dicho, nadie de nosotros enciende la estufa y pone la mano ahí, ¿verdad que no? Se queman. Y sabemos que si yo meto la mano ahí me quemo. Muchos también sabemos que si yo ando en contra de lo que dice Jesús, también me voy a quemar. Y tarde que temprano sale a la luz. Dice así, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea que esa manifestación se da. Esa manifestación se da y se va a dar. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Le dijo Juan a la carta.
Nos está diciendo, pero vosotros tenéis la unción del Santo en vosotros y conocéis todas las cosas. ¿Qué significa esto? En el Antiguo Testamento y en aquellos tiempos los judíos, quizás todavía lo practican, es muy posible que sí, le tiraban aceite sobre la cabeza de las ovejas porque siempre generalmente habían insectos que se le pegaban a la lana, se le pegaban piojos, se le pegaban garrapatas, chatas, moscas también. Entonces, ¿qué hacía el pastor de las ovejas? Tomaba aceite y le echaba en la cabeza, y eso resbalaba la lana de tal manera que el bichito no podía entrar. El bichito no podía entrar. ¿Qué? También se usó el aceite para ungir a los reyes, a sacerdotes, a los escogidos, ¿verdad? Y eso tiene una enseñanza tremenda, tremenda. A veces, bueno, si lo vemos desde ese punto de vista, necesitamos como muchísimos litros de aceite, pues, porque de repente se meten muchos bichos en la cabeza, moscas, hojarasca, cuanta cosa, piojos. Estoy hablando en el sentido espiritual, ¿verdad? En el sentido espiritual se meten tantas cosas en la cabeza que comienza uno a hacer desatinos, cosas contrarias, cosas que no te ayudan, cosas que te dejan mal, cosas que no testifican de la gloria de Dios, sino que hablan mal del cristiano, y hacemos todas estas cosas que no deben darse. Porque eso es lo primero que la gente de afuera está mirando. Eso fue lo que hicieron con Pedro, y ese no era de ellos. Y este que no dice que es cristiano, y mira todo lo que está haciendo. Dios mío, Señor, Padre. Porque no estamos dando, porque puede que sea que no estemos dando el testimonio correcto. Estamos haciendo las cosas contrarias a lo que Dios pide que hagamos. Y en este mensaje, en la parte de arriba, más arriba, habla sobre el amor al hermano también. Y nos habla sobre guardar los mandamientos, y que Él nos llamó de las tinieblas a la luz, y que nosotros somos luz en medio de las tinieblas, pero a veces somos tinieblas en medio de la luz. Si pudiéramos nosotros mirar ahorita mismo en lo espiritual, ¿verdad? Así como esas lenguas de fuego que posaron sobre ellos cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, dice, y como lenguas de fuego posaron sobre ellos. Es tremendo, tremendo. Entonces, la unción del Santo, iglesia, en aquel entonces se derramaba aceite para un escogido, un llamado, para una persona que iba a ser rey, y se ungía con aceite. Cuando vino Cristo, Él dijo que esperaran en Jerusalén, que no se fueran de allí hasta que no fueran investidos del poder del Espíritu Santo. Y esa es la unción del Santo, el Espíritu Santo, iglesia. Esa es la unción, ya no el aceite. Ya no el aceite. Es el Espíritu Santo, la unción del Santo que Dios nos ha dado. Y que leemos y releemos el pasaje de Zafira y Ananías y no lo logramos entender. Que mintieron, y que la mentira te puede traer muerte espiritual, y no sé si biológica, física. Entonces, esta manifestación se va a dar. Entonces nosotros debemos de estar en la posición de ser los que tienen la unción del Santo. ¿Amén? La unción del Santo. Y ahora vamos a leer varias cosas de lo que es ser sellado por el Espíritu Santo, para que no juguemos al Evangelio, para que no juguemos a las cosas sagradas. Y resulta que
El que tiene la unción del Santo conoce todas las cosas. Aleluya. Conoce todas las cosas. Mira lo que dice el siguiente. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Aleluya. No es porque no sepa la palabra, el Señor nos está dando esto, porque la conocemos. Y por encima que conocemos la palabra, muchas veces se nos van las de andar. Verso 21, perdón, ya lo tenemos, ¿verdad? Dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. De la boca de un cristiano no debe salir mentira. Amén. No se debe decir mentira. Porque si se dice mentira, no está procediendo de la verdad. Y el Espíritu Santo no está. Gloria a Dios. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Y ahí te digo que no es necesariamente que yo me pare allá en el parque o allá en la placita y me ponga a gritar y a decir, sino que nosotros con nuestros propios actos también gritamos muchas veces, sin necesidad de abrir la boca, gritamos, que la gente se da cuenta que estamos haciendo las cosas contrarias a lo que Dios nos ha dicho, ¿verdad? Dice, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Padre y al Hijo. ¿Cuántas veces no negamos nosotros al Padre y al Hijo? ¿Verdad que sí? Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Y confesar a Jesús, confesar al Hijo iglesialmente, yo diga, Jesús, Jesús, Jesús. No decía aquella mujer que hacía magia, aquella muchacha, no decía que Pablo y los que andaban con él eran hijos del Dios Altísimo y que estaban hablando de la salvación. ¿Y quién operaba en aquella mujer? Un espíritu malo. Pero si nosotros escuchamos a una persona hoy día así, no las creemos y no las comemos completitas. Completas no las comemos. Voy a dar un ejemplo. Una persona que va al templo, que llora la presencia, no significa que no pueda llorar. Estamos hablando de un ejemplo. Llora en la presencia de Dios. Y canta a Dios. Y camina como cristiano o cristiana dentro del templo. Pero allá afuera es otra cosa. Es otra cosa. Simple y llanamente es un Saúl. Es un Saúl. Saúl tenía un espíritu malo de parte de Jehová por la rebeldía de él, por andar haciendo las cosas que no debía de haber hecho y las hizo. Entonces un espíritu malo de parte de Jehová vino sobre él. Ni siquiera dice un espíritu que el enemigo, pues, sino dice un espíritu de Jehová vino sobre él. Y tuvieron que buscar a un músico, a un adorador, a un David, para que tocara el arpa y él sintiera tranquilidad cuando David tocaba el arpa. Así hay muchos Saúles en todas las congregaciones. Hay Saúles que de repente si él llega aquí, viene aquí y siente gozo y canta y levanta las manos y gloria a Dios, y usted la ve o usted lo ve y cree, se lo come el cuento. Pero no es así. No es así. Por eso el Espíritu, a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad.
que cuando adoramos a Dios, le adoremos en espíritu y en verdad. Que hagamos las cosas como Dios dice que las hagamos. Si Él dice, no mientas, sé justo, y yo estoy practicando estas cosas, pues busquemos más de Dios o arrepentámonos, porque solamente con el que se arrepiente Dios trabaja. Si no hay arrepentimiento, no hay trabajo de Dios en las almas. Tiene que arrepentirse. Tenemos que arrepentirnos de verdad. Hay que arrepentirse de verdad. Entonces, confesar a Jesús es saber que yo estoy parado en la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, confesar a Jesús y también dice, y todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo será salvo. La gente piensa que nada más invocar el nombre ya soy salvo. No es creer que Él es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de entre los muertos, y tener la fe, caminar en la fe, caminar en la palabra para no ser un anticristo. Un contrario a lo que dice Dios o a lo que dice Cristo. Verso 24 dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Es decir, desde que escuchamos la palabra de Dios, desde que escuchamos de Jesús, que nos mantuvimos allí, pues permanezcamos en eso, porque si nosotros no permanecemos en eso, nos desligamos totalmente. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Si a mí me está diciendo esto, la palabra de Dios, significa que si yo no permanezco en los principios o en lo que he conocido del Señor, si no lo permanezco, tampoco Dios va a permanecer en nosotros. Amén. Dice la palabra que el amor de muchos se enfriará. Y estamos pensando que es la gente del mundo. No, nosotros, el pueblo de Dios, nosotros los hijos de Dios, nosotros los creyentes. Puede pasar esas cosas, pueden pasar, que se enfría el amor. Verso 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Se está canjeando fácilmente la vida eterna, se canjea. O se cambia, o se negocia la vida eterna. Dios me dio la vida eterna, pero la estoy negociando con el enemigo. Le estoy dando más gusto al enemigo que a Dios. Le estoy rindiendo más pleitesía al enemigo que a Dios. ¿Y cómo yo me doy cuenta? Cuando hago las cosas que Dios dice, no vayas por ahí. Sé justo, di la verdad, anda con la verdad, practica la justicia. Entonces, eso es lo que me dice el Señor. Pero si yo soy una persona injusta, me estoy cambiando de posición y estoy negociando la vida eterna. La estoy negociando, la estoy poniendo a la venta. Sí. Atesoremos la palabra de Dios, atesoremos esa vida eterna. Gloria a Dios. Y dele gracias a Dios que Dios nos está hablando de esta manera, porque Dios quiere que nosotros no caigamos en esto. Amén. En negociar la vida eterna, en andar haciendo las cosas que Dios no quiere que hagamos. Os he escrito esto sobre lo que os engañan. Y entre esos de que engañan está nuestro corazón, que nos engaña y nos dejamos engañar por la gente. Dejamos que la gente nos engañe. Y no debe ser. No, a veces eso no tiene nada. Tú vas allá y pides perdón y se acabó allá. Y termina la persona practicando el pecado. Y el que practica el pecado dice la palabra que es del diablo. Y la gente piensa que el pecado nada más es fornicación y adulterio. No, cualquier cosa contraria a lo que Dios dice. La desobediencia, todas estas cosas pesan y fuerte.
Y vuelve de nuevo y dice Juan, verso 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Muchos han tomado este texto fuera de contexto y dicen, yo no necesito ir a la iglesia. No. Él nos va a enseñar a nosotros qué es lo bueno, qué es lo malo. El Espíritu Santo. ¿Cómo? En la comunión. En la comunión. Dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, ¿es cómo? Verdadera, no puedo estar levantando mentiras, ¿verdad? Y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Permaneced en Él. Permanezcamos en Dios. Permanezcamos en Dios. Yo puedo estar orando y estoy tan igual que tomar pepitas y pasar de una a otra. Igualito. ¿Verdad que sí? Porque estoy orando sin sentido, sin comunión, con un corazón injusto, con un corazón pesado, con un corazón duro, con un corazón engañador, con un corazón mentiroso, con un corazón traicionero. Y esa oración no la oyen. No es oída, esa es la palabra. La oración del justo puede mucho. Y muchas veces no es oída en el sentido de que Dios sabe y conoce todo, y Dios ve, y al orgulloso lo mira de lejos, ¿verdad? Y al humilde de ser. Cuando la palabra dice que Dios no oye la mentira la oración del injusto, es porque sí se está dando cuenta que estoy en esa actitud, pero no responde. No responde. Se dice aquí, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Para que en su venida no nos alejemos, ¿cómo? Avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo aquel que hace justicia es nacido de Él. ¿Y qué es la justicia? Ustedes ven que los abogados tienen un logo, ¿verdad? Es decir, de una balanza, de un equilibrio, ¿verdad que sí? Porque hay derechos, pero hay deberes también. Amén. Hay deberes y hay derechos. Hay deberes y hay derechos. Entonces nosotros tenemos que trabajar de esa manera, equilibrados con la palabra de Dios, haciendo las cosas justas, diciendo, lo justo es esto, aunque me arranque en el corazón, aunque me duela, aunque te duela. Como dio Jesús el ejemplo de dos que estaban sentados a la mesa con sus padres, el padre mandó a uno a comprar algo y el otro no fue, y mandó al otro y el otro dijo, para nosotros refunfuñar, ¿verdad? Refunfuñó. Entonces él pregunta, ¿quién de los dos hizo lo bueno? ¿Quién de los dos hizo el bien? El que refunfuñó y fue. El que renegó y fue. Porque el otro no fue. No hizo lo justo delante de su padre. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener y sopesar las cosas de manera, iglesia, que después no quedemos nosotros avergonzados, porque quedamos avergonzados, con mucha vergüenza. Quedamos con los pies en el aire. Y lo peor, dañamos otras cosas más. Vamos dañando muchas otras cosas más cuando entramos en una injusticia, cuando entramos a hacer cosas que van en contra de. Porque clarito nos dice ahí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, que hay gente así,
Hay gente así congregándose, iglesia. Pero tenemos que tener el discernimiento. No es nada agradable uno darse cuenta de eso. No es nada agradable darse uno cuenta de esas cosas, porque el Espíritu te muestra, el Espíritu te enseña. No es nada agradable. Y ver que el Señor nos enseña y por aquí entró y por aquí pasó, por aquí entró y por aquí pasó, por aquí entró y por aquí pasó. Y muchas veces nos encontramos con sorpresas en nuestras vidas. Y vamos a ver otras cosas aquí. Vamos a ver. Gloria a Dios. Bien. El Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, vino a consolar. Amén. Vamos a ver esa unción del Santo en nosotros. Amén. ¿A qué vino el Espíritu Santo? ¿Por qué está en ti, sobre ti? Dice, el Espíritu Santo consuela. El Espíritu Santo enseña. Y si el Espíritu Santo me enseña, ¿cómo yo voy a caminar? Como me enseña Él, ¿sí o no? Yo voy a caminar como me enseña el Espíritu Santo. Si yo estoy caminando la vía contraria es porque Él no me está enseñando. Amén. Ese es un dato muy importante. Si yo voy caminando por aquí y el Espíritu Santo me enseñó que es por acá y yo voy por aquí, entonces no estoy recibiendo la enseñanza del Espíritu Santo. Amén. O no lo tengo, o lo apagué, o lo contristé. El Espíritu Santo recuerda. Amén. Por eso dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. El Espíritu Santo nos recuerda. Voy por aquí, por ahí no es el asunto. ¿Por qué me recuerda el Espíritu Santo? Porque tengo comunión con Él. Y si yo tengo comunión con Él y Él me dice, por ahí no. Iglesia, no nos hagamos, a veces, muchas veces, no nos hagamos los desentendidos, porque lo que no es de Dios no trae paz. Y a lo mejor no es ni duerme la persona, a lo mejor usted puede, a lo mejor se está revelando por otra cosa, no. Sino, te estoy diciendo, consecuencias que pueden pasar cuando estamos haciendo cosas contrarias. No hay paz, no hay sueño, no hay temor de Dios, no hay reverencia ante Dios ni nada. Porque yo escuché de Jesús, pero no tengo el Espíritu Santo. No lo tengo. Ya vamos a ver eso. Entonces el Espíritu Santo también da testimonio de Jesús. Y si el Espíritu Santo da testimonio de Jesús, yo tengo que caminar y dar testimonio también. Porque el Espíritu Santo está en mí. La unción del Santo está en mí. ¿Sí o no? Ahí está, clarito. Por sus frutos los conoceréis. Yo puedo venir aquí, levantar manos, cantar en cuello, casi toco el techo, danzo, lloro, me conmuevo, qué sé yo. Pero si estoy como el fariseo haciendo otra cosa, no estoy haciendo nada. Ni estoy en comunión con el Espíritu Santo. No estoy en comunión con el Espíritu Santo. O no lo tengo. Entonces, si el Espíritu Santo da testimonio de Jesús y dice que está en nosotros y con nosotros, entonces nosotros también tenemos que dar testimonio ¿de quién? De Jesús. Si el Espíritu Santo guía a toda verdad, ¿qué digo yo? ¿Qué hago yo diciendo mentiras? Si el Espíritu Santo guía a toda verdad. ¿A dónde guía el Espíritu Santo? ¿A dónde guía el Espíritu Santo? A toda verdad. Entonces no cabe la mentira en nosotros. No caben los falsos testimonios en nosotros. Y nos lo decía el Señor creo que en el monte o aquí nos predicó sobre 6 cosas que aborrece Dios y aún una más.
Y una de esas es esto. Entonces, si el Espíritu Santo abre nuestros ojos espirituales a toda verdad, entonces mis ojos espirituales van a estar alineados ¿a qué? A la verdad. A la verdad, no a la mentira. A la verdad. Vamos a estar alineados a la verdad. La persona cuando se acostumbra a mentir, a falsear, ya de tanto decirlas se las cree. Se las cree. Las da por hecho. Nos iluminan los misterios de Dios. El Espíritu Santo también nos ilumina. Esa es la unción del Santo que está en nosotros, que dice la palabra, que nos hace conocer las cosas. Amén. Para que sepamos que tenemos, a quién tenemos nosotros, iglesia. ¿A quién tenemos nosotros? Porque eso nos permite ver el fruto que tiene esta palma. No concuerda con ella. Entonces nosotros tenemos que estar, ¿qué? Chispas. Tenemos que estar viendo, con luces largas. Dice, nos iluminan los misterios de Dios. Todos los que han venido a los pies de Cristo, que se han arrepentido de verdad, iglesia, porque pasa muchas veces que se viene a los pies de Cristo, se hace ligeramente una oración donde uno dice, repite conmigo, y a lo mejor el que está diciendo la oración se está arrepintiendo más del que quiere que la diga. Entonces, eso es una oración donde realmente la persona debe arrepentirse de todo corazón, porque es el que se arrepiente de verdad, es el que es sellado por el Espíritu Santo. Muchos han hecho la oración, pero no han sido sellados. Entonces dice, todos tenemos una misión, dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Todos. Porque si el Espíritu Santo está en nosotros, olvídese del ministerio, que los ministerios los da Dios, no los da el pastor. Los da Dios y se lo confirma al pastor. Amén. Lo confirma. Es más, las señales le seguirán. Entonces, los ministerios es otra cosa, pero todos como creyentes, si tenemos el Espíritu Santo, dando testimonio de Jesús, hablamos de la salvación, ¿verdad que sí? Sentimos ese deseo de hablar de Él, sentimos ese deseo de orar, sentimos ese deseo de estar con los hermanos, hablando, conversando de Dios, porque es que el gozo del Espíritu Santo está en nosotros. Muy bien, dice la palabra del Señor en Juan 6:27. Usted puede escuchar este mensaje de nuevo si usted desea, pero si desea anotarlo, puede anotarlo. Juan 6:27 dice así: trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Quién nos va a dar ese alimento? ¿Quién nos da ese alimento? Jesús. ¿A qué viene esta palabra? ¿A qué está hablando? Se está hablando de anticristos. Y los anticristos son los que van en contra de lo que dice la palabra. Entonces dice, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Ahí es donde yo tengo que pilar, hermano. Coja su manito de pilón y empiece a pilar. ¿Cuántos pilaron aquí? Yo supe de eso. Maíz, arroz, café. Y dice, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Y esto está en la Biblia de las Américas. Lo dice así. Porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. ¿A quién marcó el Padre con su sello? A Jesús. Entonces, yo voy a creer esta palabra.
que Él es el marcado. Y Él mismo leyó las escrituras de Isaías 61. Él se levantó. Fíjense, qué tremendo. Jesús se levantó, tomó el rollo y lo leyó así clarito, porque no había más nada que explicar. Él abrió el rollo, lo leyó y lo enrolló y volvió y se sentó. ¿Verdad que sí? Entonces, dice que el ungido, el elegido. Pero en Efesios dice que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para presentarnos delante de Dios santos y sin mancha. Amén. Santos, apartados, sin mancha, es porque el Cordero Santo nos limpió con su sangre. Nos ha limpiado con su sangre. Muy bien, Él es el que nos dará ese alimento. Y es el que nos está dando el alimento ahorita mismo, porque esta palabra es de Él, no es mía. Esta palabra es de Dios, no es mía. Es de Él, aleluya. En Efesios 1, 11, 14, Reina Valera, dice así: en Él mismo, en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Según qué? El designio de su voluntad. Ay, a veces quiero yo hacer la voluntad. Es la de Él, no la mía. Es la de Él, no es la mía. Cuando nosotros aprendemos a dejarle las cosas en manos de Dios, a descansar en Él, a que Él sea el que batalle mi batalla, porque yo le sigo creyendo a Dios, las cosas van a ser diferentes. ¿Sabe qué vino a mi corazón? Bueno, yo estaba meditando y sé que el Señor me pone esto y me decía el Espíritu Santo, porque estaba hablando con el Espíritu Santo y me decía: mucha gente se acerca a mí a pedirme, solamente a pedirle al Padre en el nombre de Jesús. Si se acercaran solamente a adorarlo y a exaltarlo, lo demás viene por añadidura. Él pelea mis batallas, Él es el que me ayuda. Amén. Y le he dicho, con el mismo poder que tiene Dios para bendecir, tiene el mismo poder para maldecir, iglesia. No juguemos con la palabra. Amémonos los unos a los otros. Amemos a nuestros semejantes. Entonces dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Qué quiere Él que seamos nosotros? ¿Alabanza de qué? Su gloria. ¿Cómo le estoy yo alabando a Dios allá en la calle? Aquí no. Aquí todos cantamos y levantamos manos y bueno, y quiero cantar lo más que puedo y yo y hago de todo, ¿verdad? Que no está mal si lo estamos haciendo de verdad. O lo hago para impresionar a alguien. Para que vean que yo sí soy santo. Santo. No. ¿Cómo estoy yo alabando a Dios allá afuera? Allá es que yo necesito saber cómo estoy alabando a Dios. ¿Cómo lo estoy alabando allá afuera? Aquí no, allá. Allá afuera, ¿cómo lo estoy alabando? ¿Le estoy dando gloria a Dios o le estoy dando honra a Dios? Qué tremendo, ¿verdad? Poderoso. Allá afuera es que tenemos que saber cómo tenemos que alabar a Dios. Allá. Porque aquí los que estamos aquí hemos conocido, hemos escuchado la palabra de Dios, conocemos. Por eso dice Juan,
Les hablo esto porque conocen. Aleluya. Aquí no hay uno que no ha conocido de la palabra de Dios. Todos conocemos. Entonces, si Él me escogió a mí para la alabanza de su gloria, ¿qué testimonio estoy yo dando allá afuera? Donde la gente me vea, ay, se congrega en el gran yo soy. ¿En serio? No. Quedamos mal nosotros y dejamos mal a la iglesia. Y principalmente a Dios. Esto nos lo está diciendo el Señor. Lo necesitamos. Nosotros lo que primeramente dice, esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Nuevamente dice, fuiste sellado por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? El sello del Espíritu Santo. Tener la unción del Santo. Haber sido sellado, marcado, separado. Así como Jesús fue sellado, también Dios sella. También el Espíritu Santo sella. Aleluya. No sé si vale la comparación, no somos animalitos, ¿verdad? Pero cuando las personas tienen animales, y muchos animales, los marcan, comienzan a calentar el ferrete con fuego, y el Espíritu Santo es fuego. Con fuego ponen el ferrete ahí y luego le marcan en la parte de atrás, lo marcan hasta que hace quema, queda marcada. Cuando una vaca de esa se sale de ese potrero, allá el que sabe que ese ganado es de Daniel, dice, ese ganado es de Daniel Alberete porque tiene la D y la A y ese ferrete es de ellos. Gracias a Dios. Así mismo nos miran allá en la calle, iglesia. Este sí que está sellado por el Espíritu Santo. Este sí huele a Cristo. A este se le nota. Qué importante que nosotros hagamos este trabajo. Qué importante que nosotros hagamos esto, iglesia. Allá afuera. Y sobre todo más cuando estamos también en los secretos, estamos solos. Una vez, hace muchos años, escuché de Carmen que dice, Dios dejó la soledad para que le busquemos a Él. Y mucha gente dice, estoy solito, de tristeza. Había una compañera de trabajo que siempre me decía, ¿usted no le tiene miedo a la soledad? Digo, no, para nada. Tengo al Padre, tengo al Hijo, tengo al Espíritu Santo, y ángeles, ministerio de ángeles alrededor. El que le da miedo a la soledad, pues búsquese a Cristo, que con Él somos completos y somos mayoría con Dios. Aleluya, gloria al Señor. Wow. Se encendió la luz, espérame ahí. Entonces, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que las arras es la garantía. Arras es garantía, es un depósito, es una garantía. ¿Ves? Cuando la gente se casa, recogen no sé cuántas monedas y la dan, arras. De nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Segunda carta de Corintios 1, 21, 22 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Amén. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las alas del Espíritu en nuestros corazones.
en nuestro corazón. Él es el que ha sellado. Amén. Mucha gente va a comprarse una lavadora, una nevera, y andan buscando dónde está el sello de garantía de esta nevera, porque si no lo tiene no la compro porque no me va a salir buena. ¿Ven? Qué importante cuando tenemos el sello del Espíritu Santo, iglesia. Pero cuando estamos sellados por el Espíritu Santo, atendemos a su consuelo, atendemos a su enseñanza, atendemos a su guía, atendemos a la palabra de Dios, le atendemos a Él. Marcos 1:8 dice: yo la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Quién? Dios. Dios. Seguimos con toda esta gran bendición que tenemos. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo, arrepentidos. ¿Cómo dijo Pedro? Arrepentidos. ¿Y cómo decía Jesús cuando empezó su ministerio? Arrepentidos. Si no hay arrepentimiento, no hay redención, iglesia. Tengamos claro esto. Si no hay arrepentimiento, no hay redención. Entonces dice: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Para perdón de los pecados. Y recibiréis, dice así, ahí está: arrepentido, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces se va a recibir el Espíritu Santo. Arrepentido, 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 arrepentido. ¿Y qué es arrepentirse? Es reconocer que yo pequé y que yo vengo con ese arrastre del pecado original de Adán y de Eva, y que yo estaba en el mundo y que las cosas del mundo para mí nada eran, porque yo estaba muerto en delitos y pecados. Y por eso la palabra dice: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si yo mentía antes, ya ahora no debo mentir. Si yo hacía cosas, obras de la carne, como dice la palabra de Dios, entonces ya no, porque ya somos nuevas criaturas y tenemos ¿qué? El don del Espíritu Santo. Lucas 12:12 dice: porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis hacer. Y ahí Jesús decía: si los persiguen, si los llevan presos, no se preocupen, porque el Espíritu Santo les dirá en el momento lo que van a decir. Sabe que esto también funciona para todos nosotros. Se me viene una locura a la cabeza de hacer semejante barbaridad, pero yo tengo que pedirle al Espíritu Santo que me ayude. Ayúdame Espíritu Santo, porque lo que estoy pensando no va con la palabra de Dios. Lo que yo estoy haciendo, lo que estoy practicando no va conforme a la palabra de Dios. Necesito ayuda. Y si no arrepentirse, hay que arrepentirse de todo corazón para poder recibir el Espíritu Santo. Dice, ¿por qué digo el Espíritu Santo? Porque estamos hablando de la unción del Santo, porque Juan hizo una excepción. Le digo: pero ustedes han conocido, porque ustedes tienen la unción del Santo y conocéis todas las cosas, ¿verdad? Romanos 9:1 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Hay algo que tenemos nosotros aquí. Se llama conciencia.
la conciencia. ¿Cómo anda mi conciencia? El Espíritu Santo da testimonio a la conciencia. A la conciencia. Amén. A la conciencia. Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, ¿sobre qué? La fe. Edificados en la santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Si lo que viene a mi corazón o a mis sentidos no van de acuerdo con lo que dice el Espíritu Santo, ojo con eso. Porque no estamos recibiendo la guianza del Espíritu Santo. No estamos oyendo la voz de Dios. Estamos haciendo nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. Gloria a Jesús. Pedro en la casa de Cornelio predicando al Cristo. Pedro estaba predicando del Cristo. ¿Recuerdan ese pasaje de Cornelio que él subió a la azotea mientras que estaban haciendo la comida? De repente él estaba orando, Pedro, allá en la azotea, y le dio hambre y tuvo un éxtasis y vio que bajaba un lienzo del cielo con toda clase de animales y oyó la voz del Señor. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Orando. ¿Y qué vio Pedro a raíz de la oración? Tuvo visión. ¿Y qué más? Oyó la voz del Señor. Oyó la voz del Señor. Entonces es importante toda esta comunión con Dios para poder entender cosas. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, porque estaba hablando del Cristo resucitado, aleluya, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso santo. Esta es una forma también de que el Espíritu Santo se manifieste. Le estaba hablando del Cristo resucitado, de aquel Jesús que pagó un precio en la cruz para perdón de pecado, para darnos salvación y vida eterna. Estamos viendo la unción del Santo en estos hombres de Dios y cómo se manifiesta el Espíritu Santo, iglesia, porque lo necesitamos. Lo necesitamos. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gloria a Dios. No parecerlo, sino serlo. ¿Verdad que sí? Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, un hijo de Dios se sabe que es un hijo de Dios cuando es guiado por el Espíritu Santo. Cuando se deja guiar por el Espíritu Santo, cuando atiende la voz de Dios, cuando atiende la voz del Espíritu Santo, entonces hijo. Si no, entonces tiene que arrepentirse y por medio de Jesucristo entonces hacerse hijo de Dios. No importa cuántos años tengamos congregados, pero si esto no está pasando, pues volvamos al principio, como dice el otro, volvamos al principio de las cosas. Y pongámonos a cuenta con Dios y hagamos las cosas conforme a la palabra de Dios. Si soy cristiana o eres cristiano, tenemos que hacer las cosas porque hemos creído que hay un Dios justo, hay un Dios que tiene una balanza sumamente equilibrada. Por eso la espada es de dos filos. Es de dos filos. Me puede dar, pero también me puede dar. Es de doble filo. Primera de Corintios 12:7 dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
provecho, pero no para el provecho de Simón, que lo quería para hacer dinero, porque cuando él vio que Pedro y Juan habían puesto las manos, ¿verdad? Dice, ay, cuando vio que la gente había recibido el Espíritu Santo por la imposición de manos, que Pedro lo había puesto en mano, él quería eso también. Hay muchos Simones también, hay muchos Simones que quieren el Espíritu Santo para figurar, para figurar. No, es para provecho. Es para provecho, primeramente a mí. Que sea yo edificada, que sea yo transformada, que sea entendida en la fe en el Hijo de Dios. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Podemos hacer un match, ¿verdad? En el día, ¿en qué cosas estoy yo pensando hacer? ¿Qué cosas se me están viniendo a mí a la cabeza hacer? Escríbala, que al final del día nos vamos a dar cuenta si soy carnal o soy espiritual. Pero hágalo naturalmente, no lo haga de que ahora y voy a pensar en lo espiritual. No, hágalo natural. O en la noche, se sienta en su cama a hablar con Dios, medite. ¿Qué cosas hice yo hoy? ¿Qué cosas pensé? ¿Qué cosas estoy haciendo? ¿Qué cosas quiero hacer? ¿Estoy perjudicando a alguien? ¿Estoy haciendo daño a alguien? ¿Me estoy haciendo daño a mí? Porque cuando yo le hago daño a otro, me hago a mí mismo también. Nunca perdamos de vista eso. Que eso viene para atrás y con una cuarta más, que es lo peor. O sea, que lo que yo hice más una cuarta más, y la cuarta la da Dios, y esa sí es serio. Es serio. Entonces, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aleluya. Ese es el que nos va a levantar, iglesia, al sonar de la trompeta. Si no lo tengo, me voy a quedar acostadito. O donde esté, ahí me voy a quedar. Cuando suene la trompeta. Sonarán las trompetas en Sion, sonarán. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue. Entonces aquí, ¿quién derrama ese amor en nuestros corazones? Dios, ¿verdad? Es Dios el que derrama de ese amor. Deja que sea Dios que derrame de ese amor en tus corazones. Y aprendamos de Dios. Si se pudiera decirle a Dios, vamos a hacer una cosa, Señor, tú vas a ser yo y yo voy a ser tú. Vamos a salir trasquilados, sumamente trasquilados, porque no pensamos como Él y no caminamos como Él. Y sabes una cosa, se ha enseñado la palabra que dice, mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos, ¿verdad? Y nos quedamos ahí, así porque Dios piensa diferente que yo, y Él camina distinto que yo. Pero Él nos enseña en su palabra cómo piensa Él y cómo camina Él en la iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, aprender a pensar como Dios y a caminar como Él, no siendo Dios, sino guiados por Él. Amén.
Así como el Padre al Hijo, que lo guía, así también el Espíritu Santo nos guía a nosotros para llevarnos por su camino en lo que Él piensa que somos nosotros para Él. De esa manera. Hechos 13, 9, 11 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, ¿cómo? Lleno del Espíritu Santo. Fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. El que es enemigo de la justicia, el que es enemigo de toda justicia, ¿de quién es hijo? Del diablo. Del diablo. No cesarán de trastornar los caminos rectos del Señor, porque aquel hombre estaba hablando, él estaba tratando, Pablo estaba hablándole de Cristo al procónsul, pero había uno ahí entrometido. Había uno entrometido. Que no seamos nosotros entrometidos entre la iglesia. Y dice: no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego. ¡Wow! Y no verás el sol por algún tiempo. Eso puede pasar. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. ¿Por qué? Porque estaba tratando de impedir que conocieran de Cristo. Con mis actos, con mis acciones, yo también puedo hacer eso. Yo puedo impedir que mis hijos conozcan del verdadero Dios con mis acciones. Yo puedo provocar también que personas, por mis acciones, por mis actos, menguen en la fe o nieguen la fe. Y es duro darse cosas contra el aguijón, dijo Pablo. Es duro, es duro. Nosotros tenemos que sumar y no restar. Juan 2, 26, 29. ¿Os he escrito esto sobre los que os engañan? Ya eso la leímos, ¿verdad? Sí, es así, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. Esa ya la leímos. Aconteció, dice Hechos 19, 1, 7, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, ¿hallando a quiénes? Ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Por eso siempre en la oración que se hace para recibir a Cristo, de verdad que venga el arrepentimiento, yo le digo a la persona, que le diga: Espíritu Santo, ven. Séllame. Porque hay que recibir al Espíritu Santo. Ellos eran discípulos, sí o no, pero no conocían, no habían oído hablar del Espíritu Santo. ¿Pueden haber personas de esa naturaleza? Pensar que están, pero no tienen el Espíritu Santo. Entonces dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados?
Ellos dijeron en el bautismo de Juan, en agua, ¿verdad? Dijo Pablo, guapa. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Pablo? ¿Le tiró tarro de aceite? ¿Le tiró aceite? No. Impuso las manos. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y de este pasaje han sacado una doctrina. Han sacado una doctrina que necesariamente hay que hablar en lenguas. El que es bautizado por el Espíritu Santo, iglesia, recibe transformación. Transformación. Y si vamos a hablar de nuevas lenguas, sí, porque ya no vamos a hablar lo mismo que hablábamos antes. Amén. Nuevas lenguas. Vamos a hablar nuevas lenguas. Ya no vamos a hablar como antes, no vamos a caminar como antes, no vamos a hacer como antes. Peleoneros, pendencieros, en disensiones, sumergidos en el pecado. Algo nuevo sucede cuando el Espíritu Santo está en el mundo. Cuando hemos recibido al Espíritu Santo, ya no somos los mismos, ¿verdad? Y lo cantamos, ¿verdad? Ya no quiero ser igual, renuévame, Señor Jesús. Y cuando cantamos también hay una unción aquí. Gloria a Dios. Entonces dice, Hechos 8, 14 y 17, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Qué hicieron? Oraron. Para que recibiera el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Qué hacían? No ande usted poniendo manos con ligereza, ni se dejen poner manos con ligereza, iglesia. Allá estaba Felipe, evangelista. Porque de lo que trae lleva. Porque la imposición de mano, usted debe dar. ¿Usted debe dar qué? El Espíritu Santo. Pero si usted está contaminado, no tiene el Espíritu Santo, va a dar de lo que tengo te doy, dijo Pedro al cojo. Y por eso se ha hecho daño a mucha gente por andar poniendo mano y dejándose poner mano a la ligera. Y los que somos de más años en el Evangelio tenemos que saber eso, que eso era como el agua bendita. Imponiendo mano. ¿De qué estaba lleno? De demonios. Ahí coge, ahí van los tuyos también, te va a repartir. Sé que hay que tener mucho cuidado con la imposición de manos. Pablo mismo dice, no impongáis manos con ligereza. Ya estamos terminando, iglesia, pero esto está bueno. No sé si a ti te está gustando, pero a mí sí.
Porque esto a mí me enseña, yo camino, le va a dar la cuenta, aleluya. Eso es para que nos demos cuenta quién es la unción del Santo, quién tenemos nosotros aquí y aquí, iglesia. No es cualquier cosa. Y el fruto que damos, dice en 2 Timoteo 1, 12, 14, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice Pablo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras de mí, que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aleluya. Depósito. En lo que yo he creído y en la confianza que yo tengo, que he puesto y que me ha dado el Señor. Amén. Guardemos que sea el Espíritu Santo el que nos ayude. En Hebreos 3 dice, usted lo va a encontrar ahí el versículo, léase porque está muy bueno. El Espíritu Santo dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque a veces escuchamos la voz de Dios, pero endurecemos nuestros corazones para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y somos nosotros mismos que detenemos. Nosotros le estamos diciendo al Señor, pausa, aguanta, ahí con mis actos, con mis cosas, de mí depende, de ti depende que el Señor abra las ventanas de los cielos para cada uno de nosotros. De nosotros mismos depende. Gloria a Dios. Y Hebreos, voy a cerrar con Hebreos que nos da una tremenda enseñanza. Hebreos 10, 15 al 27 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, aleluya, y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Hay que dejar que Dios ponga sus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente sea grabada su palabra. Gloria a Dios. Para que seamos hijos de Él, con testimonio como hijos de Él. Dice, y en su mente y nunca más me acordaré de su pecado y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. La única ofrenda ha sido Jesucristo. No va a morir otro más por nosotros. Es el único que nos puede perdonar del pecado y hacernos aceptos delante de Dios por su sangre preciosa derramada, porque Él dio su vida por nosotros, porque Él murió, fue a la cruz, pasó vergüenza, afrenta por nosotros, dolores, le hicieron cuanta cosa. Y la palabra lo describe en Isaías 53, dice, no tenía parecer de tanto que le golpearon, que le abofetearon, le escupieron, le hicieron, le volvieron. Y como nos dijo el Señor en el Monte Alto, nosotros muchas veces gritamos con nuestras acciones, crucifícale. Muchas veces con nuestros actos le decimos, crucifícale, es reo de muerte. Y lo negamos también como Pedro. Vayamos a los pies de Cristo, es lo más seguro para nuestras vidas, es lo más hermoso, es lo más poderoso, es eterno. Entonces dice, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. ¿Camino qué?
Nuevo. Ya no es el camino que yo caminaba, ya es un camino nuevo que me ha dado Dios, aleluya, gracias Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Dice, y vimos que Él nos abrió a través del velo. ¿Quién abrió ese camino? Jesús, a través del velo. Él es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. El único que nos puede llevar al Padre. Entonces dice, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Qué consejo más bueno nos está dando el Señor? Vean, ¿cómo nos tenemos que acercar a Dios? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, creyendo, cierto, lo creo, es verdad, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar, ¿verdad? Hoy le creo a Dios, mañana no le creo. Hoy hago lo que yo quiero, mañana hago lo que Dios dice porque me conviene. No, siempre. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿A qué? Buenas obras. A las buenas obras. A las buenas obras. A las buenas obras. El Señor nos da palabra aquí, iglesia. Y ese mismo testimonio debemos dar allá afuera. Tenemos que hacer buenas obras. Pero es que lo odio a morir. Quisiera verlo muerto. Qué buena obra estamos haciendo. Excelente obra. No. El mismo Jesús dice, ama al enemigo, ama a tu enemigo. Y amémosle, ¿sabe por qué? Porque cada vez que nosotros le damos la espalda a Dios viene una sentencia. No sé cuántos años, cuánto tiempo, pero donde damos la espalda a Dios nos echa entonces, Él, ahí va, asunto suyo. $20 años cuando Sansón, 40 años el pueblo de Israel en manos del enemigo, 70 años en manos de Babilonia. Lo que pasa, iglesia, que ahora no es cuerpo a cuerpo ni viendo, es en lo espiritual. Por eso la palabra dice que debemos ser más espirituales que carnales. Y a veces pasamos todo el día dándole el gusto a la carne y en lo espiritual nada. Por eso es que cuando hacemos nos pasa la de Pedro, le cortamos la oreja al hermano o al semejante. No vamos a hablar de hermano, del semejante, porque Dios hizo semejante a todos, a toda la humanidad lo hizo semejante a Él. Porque dice, hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir, eso se hace costumbre. Y sabes que sí, cuando uno falta un domingo en la iglesia, al siguiente domingo lo piensa. Lo piensa. Y si falta el siguiente domingo, peor todavía, se va enfriando. Porque es que el tizón, alejado de los otros tizones, ese calorcito nos hace falta, iglesia. Nosotros nos estimulamos los unos a los otros, nos amamos unos a los otros, nos damos fuerza unos a los otros, gloria a Dios, nos exhortamos. Dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día se está acercando, iglesia? El día de la venida del Señor. Y después también viene la tribulación y la gran tribulación.
Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, porque si pecáramos, escuchad esto, iglesia, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Yo solamente lo leo, pero esto lo dice el Señor, amén. Esto lo dice el Señor. Póngase de pie. Por algo lo dijo Juan. Se lo digo porque conocen. Se lo digo porque conocen la verdad. ¿Para qué? Sigamos caminando en la verdad, no con mentiras, no con falsos testimonios, no con el pecado, no dejando mal, quedando mal yo, dejando mal la iglesia, dejando mal a los demás. Gloria a Dios. Esto es necesario. Una señora se me acerca y me dice: hay que orar para que Dios agarre al presidente de Rusia. Yo le dije: hay que orar por fortaleza, porque esas cosas van a venir. Eso está escrito. Van a venir. Que Dios te fortaleza a todos los que están inmersos en esa situación, que están siendo afectados. Y a nosotros también nos dé la fortaleza, porque como dijo Juan, estamos en los últimos tiempos, iglesia. En los últimos tiempos. En los últimos tiempos. Que no seamos sorprendidos, sino más bien edificados en la palabra de verdad, en el Espíritu. La unción